Es un gusto saludarte desde el estado de Chiapas. En efecto, se registró un fuerte enfrentamiento entre civiles armados, presuntamente pertenecientes al crimen organizado, esta tarde en la localidad del Champar. La tarde del sábado 7 de junio de 2025, la cotidianidad de Champar, una comunidad ubicada en el municipio de frontera Comalapa, Chiapas, fue interrumpida por una lluvia de balas. Lo que comenzó como una jornada más de comercio transfronterizo terminó convirtiéndose en una zona de guerra. En pleno corazón del mercado, justo a metros de la garita migratoria entre México y Guatemala, decenas de vendedores y compradores corrieron por sus vidas mientras se desataba un enfrentamiento a fuego abierto entre fuerzas del orden y un convoy de civiles armados. Eran cerca de las 3:40 de la tarde cuando camionetas blindadas comenzaron a circular por las estrechas calles del Tianguis, provocando tensión entre los comerciantes locales. Testigos relataron que los vehículos equipados con placas falsas, vidrios polarizados y defensas reforzadas no pertenecían a ningún grupo conocido de la región. Algunos incluso grabaron discretamente los movimientos de los ocupantes, quienes portaban armas largas y radios tácticos. Fue entonces cuando elementos de la Policía Estatal de Chiapas y de la Guardia Nacional, que realizaban patrullajes conjuntos en la zona limítrofe, interceptaron a los sospechosos. El choque fue inevitable. A plena luz del día, entre puestos de ropa, verduras, celulares y perfumes, estallaron las primeras ráfagas. Las balas impactaron en paredes, lonas metálicas, estructuras de madera. Las imágenes captadas por ciudadanos muestran a mujeres cubriendo a sus hijos, comerciantes tirándose al suelo y disparos cruzando el mercado como rayos mortales. A diferencia de otras emboscadas registradas en caminos rurales o en la sierra, este enfrentamiento ocurrió en una zona densamente poblada, comercial y sin salidas alternas. Es como si te atacaran en la Merced, describió un locutor local, haciendo referencia a la famosa zona de comercio en CDMX. Por eso, la magnitud del riesgo fue aún mayor. Cientos de civiles estaban expuestos. Los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, una unidad de élite de Chiapas, respondieron con contundencia. En cuestión de minutos, lograron repeler el ataque y neutralizar a 4 individuos que intentaban huir por una calle secundaria rumbo a la garita migratoria. En el sitio, se aseguraron armas de grueso calibre, chalecos tácticos y 2 granadas, que según informes, no alcanzaron a ser detonadas. Las camionetas utilizadas por los agresores también quedaron a disposición del Ministerio Público. Hasta el cierre del primer operativo, ninguna persona civil resultó herida, un hecho que las autoridades calificaron como milagroso dadas las circunstancias. La coordinación entre fuerzas estatales y federales evitó una tragedia de mayores proporciones. Lo que más llamó la atención fue la precisión del operativo. Lejos de tratarse de un encuentro fortuito, las autoridades dejaron entrever que se trataba de una acción planeada. Las unidades policiales ya tenían indicios sobre la posible presencia de esta célula armada en la región. El hecho de que los agresores fueran interceptados justo en el centro del comercio transfronterizo sugiere un seguimiento minucioso previo. La escena, sin embargo, dejó huella. Al finalizar la balacera, las calles de Champal estaban vacías, los puestos cerrados, el tianguis silencioso, los vecinos aún temblaban. Y las redes sociales se inundaban con vídeos, imágenes y testimonios que dejaban claro que la violencia del narco ya no conoce límites geográficos, ni morales, ni de horario. Mientras los cuerpos de los abatidos eran retirados del lugar bajo estricta vigilancia, un mensaje comenzaba a circular entre los comerciantes. Hoy no cayó un ladrón, hoy cayó el miedo. Pero también surgían otras preguntas. ¿Quiénes eran exactamente estos hombres? ¿A qué grupo pertenecían? ¿Por qué operaban con tanta impunidad en una zona tan visible? El infierno apenas se había desatado y lo que venía sería todavía más delicado. 24 horas después del tiroteo en Champal, las autoridades estatales confirmaron lo que muchos en frontera Comalapa ya sospechaban. Los 4 hombres abatidos en el operativo sorpresa formaban parte de la misma célula criminal que, días antes, había perpetrado una emboscada brutal contra una patrulla de la Policía Estatal en el tramo carretero que conecta Chami con la Trinitaria. En ese ataque, ocurrido el 3 de junio, 5 agentes murieron calcinados dentro de su unidad, la cual fue interceptada, rafagueada y posteriormente incendiada por un grupo armado con tácticas claramente militares. Desde ese momento, una orden no escrita comenzó a circular entre mandos de seguridad. La respuesta tenía que ser inmediata, quirúrgica y sin margen de error. El mensaje era claro. Ningún ataque a las fuerzas del Estado quedaría sin consecuencias. Y Champal se convirtió en el escenario de esa represalia silenciosa.
Los 4 abatidos, cuyas identidades aún no han sido oficialmente reveladas, fueron reconocidos por pobladores como miembros recientes de una estructura criminal que opera bajo un esquema semiparamilitar. Según fuentes confidenciales del área de inteligencia, formaban parte del brazo operativo de una organización conocida en la región como los Chamulas, aunque los vínculos con el cártel de Sinaloa o el CJNG aún no se descartan. En las camionetas decomisadas se encontraron mapas con rutas de escape hacia Guatemala, radios encriptados, listas de vigilancia con nombres de policías, alcaldes y transportistas locales. Todo indica que la célula buscaba establecer dominio en el corredor fronterizo de Chimpal, zona estratégica no solo para el trasiego de droga, sino también para el paso de armas, migrantes y mercancía ilegal. En ese contexto, el operativo del sábado no fue simplemente una respuesta, fue una operación de cacería dirigida. Vecinos del lugar, aunque aún temerosos de hablar frente a cámaras, reconocieron que los hombres abatidos eran vistos con frecuencia en la zona. Pasaban con las armas como si fueran policías y nadie les decía nada, comentó una mujer bajo condición de anonimato. Otro comerciante relató que, días antes de la balacera, varios locatarios habían recibido advertencias de cerrar temprano. Dijeron que algo iba a pasar y pasó. Lo más perturbador es que, según el testimonio de un funcionario de bajo rango, los criminales sabían que eran rastreados, pero no huyeron. Se movían con la confianza de quien sabe que tiene protección, no de quien ya está dispuesto a morir. Esa actitud solo fortaleció la teoría de que la emboscada a los policías estatales fue el detonante de una guerra más amplia, silenciosa y brutal, en la que ya no se juega solo el control del territorio, sino el mensaje que cada muerte envía. En una reunión de emergencia realizada en Tuxtla Gutiérrez, se reconoció públicamente que el operativo en Champal no fue fortuito. Se trató de una acción autorizada por el más alto nivel del Gabinete de Seguridad de Chiapas, bajo el respaldo táctico de fuerzas federales. La orden era clara: neutralizar a los responsables de la emboscada antes de que pudieran reagruparse o escapar hacia Guatemala, donde las posibilidades de extradición se vuelven mucho más complejas. A pesar de que ningún civil resultó herido, la operación dejó secuelas. Varios negocios cerraron de manera indefinida. Escuelas de la zona suspendieron clases y los rumores crecieron. ¿Vendrá una represalia? ¿Quiénes son los que aún quedan activos? ¿Cuántos más están infiltrados en la zona? Fuerzas especiales permanecen desplegadas en los límites de la Mesilla y Comalapa, mientras sobrevuelan drones no tripulados día y noche. La comunidad vive entre el silencio y la tensión. Pero una cosa es segura: el operativo del sábado no fue el fin. Apenas fue el primer disparo de una ofensiva mayor. Mientras en Champal los comerciantes trataban de limpiar los rastros de sangre y los soldados patrullaban las calles aún vacías, una declaración inesperada sacudió al país. Omar García Harfuch, desde Palacio Nacional, confirmó que el operativo contra los 4 presuntos sicarios había cruzado la frontera con Guatemala. La afirmación cayó como una bomba diplomática, pero también como una advertencia directa. México ya no está dispuesto a respetar límites cuando se trata de proteger a su pueblo. El crimen organizado no conoce fronteras y la justicia tampoco, declaró Harfuch con su tono firme, flanqueado por mandos militares. Explicó que durante la persecución de los sujetos, algunos cruzaron el paso clandestino de Champal rumbo a la comunidad guatemalteca de Las Brisas, donde intentaron refugiarse. Sin embargo, gracias a la coordinación en tiempo real con la inteligencia fronteriza, los agentes lograron interceptarlos antes de que desaparecieran en la selva montañosa. Aunque el ingreso al territorio guatemalteco no fue autorizado formalmente por el gobierno de ese país, ninguna protesta oficial fue emitida en las siguientes 24 horas. En medios locales de Huehuetenango, se reportó únicamente movimiento irregular de fuerzas extranjeras y tiroteo breve en la zona limítrofe. El silencio fue interpretado por analistas como una señal de acuerdo tácito, una muestra de que, frente a un enemigo compartido, ambos países están dispuestos a cerrar los ojos y eso significa golpear al narco. La operación fue descrita como una intervención quirúrgica de contención binacional. Los cuerpos de los 4 hombres fueron localizados en una brecha a pocos metros de la línea fronteriza, del lado guatemalteco, pero con evidencias claras de su involucramiento en la balacera ocurrida en territorio mexicano. Harfuch confirmó que los cadáveres fueron recuperados y transportados de regreso a México para su análisis forense. Allí se inició el proceso de identificación a través de bases de datos criminales nacionales e internacionales. El hecho de que los presuntos sicarios intentaran huir hacia Guatemala evidencia una red de escape criminal bien estructurada. De acuerdo con datos de inteligencia presentados por Harfuch, existen al menos 6 rutas clandestinas activas entre frontera Comalapa, La Mesilla y San Marcos, utilizadas para el paso de armas, drogas y operadores armados.
En ellas hay puntos seguros, casas de refugio, rutas de extracción protegidas por grupos locales. La red es tan compleja que, en los últimos 2 años, más de 25 personas buscadas por la justicia mexicana han sido rastreadas hasta ese corredor, pero solo 3 fueron capturadas. Por esa razón, Arfuch solicitó al Ejecutivo la creación de una fuerza de reacción fronteriza con presencia permanente en Chiapas, con capacidad de persecución inmediata, drones armados y coordinación en caliente con las Fuerzas Armadas guatemaltecas. No se trata de militarizar la frontera, se trata de cerrar la puerta a los asesinos que creen que cruzar una línea los hace intocables, declaró. En paralelo, se abrió una mesa de diálogo con autoridades guatemaltecas para establecer un protocolo de intervención conjunto. Aunque no se hizo público el contenido de estas conversaciones, fuentes de la SRE confirmaron que existe voluntad de ambos gobiernos para patrullajes coordinados, eliminación de pasos ilegales. Incluso se considera la instalación de cámaras térmicas en puntos clave, así como la entrega mutua de criminales de alta peligrosidad. El operativo en Champal ya no es visto solo como un evento aislado, sino como el inicio de una nueva estrategia, la justicia transfronteriza. Para Arfuch es una necesidad. Para los criminales, una pesadilla. A veces, concluyó el funcionario, las balas cruzan más rápido que los tratados. Pero si eso nos permite proteger a nuestras comunidades, entonces cruzaremos primero nosotros. El eco de los disparos en Champal no se disipó con los cuerpos recogidos ni con los comunicados oficiales. Al contrario, la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala quedó encendida, no solo por el olor a pólvora, sino por el mensaje claro y brutal que dejó la balacera. Los cárteles están presentes, activos y dispuestos a operar a plena luz del día. Para las comunidades de frontera Comalapa, Comitán, Motocintla y La Trinitaria, la violencia no es novedad. Sin embargo, el nivel de sofisticación visto en el operativo criminal, camionetas blindadas tipo monstruo, armas de uso exclusivo del ejército, escoltas civiles camufladas como comerciantes, revela una transformación alarmante. Los grupos delictivos han convertido la frontera sur en su laboratorio táctico, aprovechando la porosidad geográfica, la ausencia estatal y el miedo de las poblaciones. La operación que terminó con 4 sicarios abatidos fue apenas un golpe en una red que, según reportes de inteligencia, involucra estructuras divididas entre comandos locales, enlaces guatemaltecos y operadores financieros que lavan dinero en gasolineras, casas de cambio y negocios turísticos. Un funcionario del SAT bajo anonimato confirmó que existen rastros contables de triangulaciones millonarias entre Tapachula, Ciudad Hidalgo y Huehuetenango. El crimen organizado ha aprendido a aprovechar cada vacío. Mientras el Estado se centra en operativos reactivos, ellos planean a mediano plazo. Por eso, el mensaje dejado por la célula abatida en Champal fue doble. Sí, fueron interceptados, pero mostraron poder, impunidad y capacidad de infiltración en zonas clave. La respuesta de Arfuch no tardó. En rueda de prensa, anunció la expansión inmediata del operativo a La Mesilla, Comitán, Las Margaritas y Tapachula. Se desplegarán más de 500 elementos de la Guardia Nacional, drones de vigilancia nocturna y puntos de control móviles en todas las carreteras federales que cruzan Chiapas. Además, confirmó que se reactivará el programa Escudo Sur, pero con una nueva directiva. Persecución ofensiva y no solo contención. No vamos a esperar a que maten a más soldados. Ofensiva y no solo contención. No vamos a esperar a que maten a más soldados ni a que incendien más patrullas. Vamos a ir por ellos, donde estén, con inteligencia, fuerza y legalidad, declaró. La Secretaría de la Defensa Nacional también anunció el refuerzo de los batallones en la zona, con unidades de reconocimiento de selva y artillería ligera. Pero no solo se trata de balas. Arfuch también llamó a una estrategia social integral. Si no llevamos desarrollo a estas zonas, el narco lo hará. Y lo hará con becas, trabajo sucio y miedo, advirtió. Por eso, propuso la creación de brigadas civiles de reconstrucción social, que trabajen junto a las comunidades afectadas en programas educativos, deportivos y de empleo para jóvenes en riesgo. Mientras tanto, el ejército mantiene un cerco táctico alrededor de frontera Comalapa. Las noches son silenciosas, pero no tranquilas. El zumbido de los drones se mezcla con la tensión que se respira en cada calle. Las familias duermen con las luces apagadas, temiendo represalias o nuevas ofensivas. El gobierno federal sabe que lo ocurrido en Champal es una prueba de fuego para el control del sur. Para muchos analistas, lo que está en juego ya no es solo el combate al narcotráfico, sino el dominio territorial del Estado en sus límites más vulnerables. Y aunque Arfuch ha demostrado firmeza,
la guerra por la frontera apenas comienza. Porque, como él mismo dijo al cerrar su declaración, las balas no conocen fronteras, pero tampoco la justicia. Vamos por ellos, hasta el último.